¿Por qué está aquí ese viejo parásito? No tenemos espacio para ti. Los gritos de Megan resonaron en mi casa de playa como una bofetada en el alma. Allí estaba yo, de pie en la entrada de mi propia casa, con las llaves temblando en la mano, observando cómo mi nuera me miraba con absoluto desprecio desde mi terraza. Había llegado temprano ese viernes por la mañana, esperando encontrar mi santuario vacío y silencioso como siempre. En cambio, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Mi casa había sido completamente ocupada por la familia de Megan. Había al menos 3 coches desconocidos en mi entrada, música a todo volumen desde mi sala de estar y el olor a comida quemada llenaba el aire. Los niños corrían alrededor de mi terraza, gritando y jugando al fútbol contra las macetas de geranios rojos que había cuidado durante años. El césped que yo mismo cortaba cada fin de semana estaba pisoteado y cubierto de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que había comprado con tanto cariño el año anterior estaban cubiertas de toallas mojadas y ropa sucia. Mi hermoso jardín parecía un campo de batalla después de una fiesta fuera de lo común. Cuando Megan me vio, no mostró ni una pizca de vergüenza. Por el contrario, ella permaneció plantada en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba uno de mis delantales favoritos, el que había bordado con mis propias manos hacía 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que yo conocía tan bien. El que siempre me daba en las cenas familiares cuando creía que nadie la miraba. Megan, no sabía que estabas aquí, dije, tratando de encontrar la voz más tranquila posible dentro de mi pecho oprimido. Esta es mi casa. Llevo 20 años viniendo aquí todos los fines de semana festivos. Ella se rió. Fue una risa tan cruel que me hizo sentir pequeño e insignificante. Oh, por favor, se burló. Robert me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, aquí estamos haciendo algo productivo. Solo vienes a quejarte e interrumpir nuestros planes familiares. Aparecieron más personas detrás de ella. Su hermana Verónica con sus 2 hijos adolescentes, su madre, con el pelo de color, que me miraba como si fuera un intruso, y otras 3 personas que ni siquiera conocía. Había un hombre mayor con camisa hawaiana que parecía ser su tío, una mujer joven con un bebé en brazos y otro hombre que fumaba tranquilamente en mi balcón como si nada. Todos me miraban con una mezcla de fastidio y sorpresa, como si mi presencia en mi propia casa fuera una terrible molestia. La madre de Megan se acercó y me miró de arriba a abajo con desdén. ¿Es esta la famosa suegra de la que siempre hablas?, le preguntó a su hija en tono burlón. Pensé que sería más imponente. Parece bastante común. Las risitas maliciosas de los demás me clavaron como agujas. Allí estaba yo, a mis 70 años, con mi sencilla ropa de viaje, siendo juzgada por completos desconocidos en mi propia propiedad. ¿Dónde está Robert?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía más rápido. Mi hijo tenía que estar aquí. Él me lo explicaría todo. ¿Hubo un malentendido? Robert está trabajando como siempre, respondió Megan, cruzándose de brazos. A diferencia de ti, él tiene verdaderas responsabilidades. Mira, Eleanor, aquí no hay sitio para ti. Todas las habitaciones están ocupadas. La cocina se está usando para preparar comida para toda la familia, y francamente, tu presencia solo creará tensión innecesaria. Me quedé paralizada. En ese momento, sentí como si el mundo se hubiera parado. De hecho, me estaba echando de mi propia casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo después de enviudar. La casa por la que trabajé día y noche durante años como costurera para pagarla. Además, continuó Megan con una sonrisa venenosa. Ya hablé con Robert y acordamos que esta casa necesita más uso. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras vives cómodamente en la ciudad. Tenemos hijos que necesitan espacio. Crecer. Las palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo esta casa después de la muerte de mi esposo. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con el dinero ganado cortando y cosiendo ropa para familias ajenas. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal, mi único refugio del mundo. Esta casa es mía, Megan, logré decir,
aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Tengo los documentos. Pago todas las facturas. Oh, ya basta, me interrumpió, alzando aún más la voz. Siempre lo mismo. Como es tuya, ¿cómo pagas? Robert es tu hijo, ¿no? Lo que es tuyo también es suyo y lo que es suyo también es mío. Así funcionan las familias normales. Los niños habían dejado de jugar y todos me observaban en silencio. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemó las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negaba a romperse. Se negaba a ceder. Les di el espectáculo que esperaban. Una de las adolescentes, que parecía ser la sobrina de Megan, se acercó y me miró con insolencia. ¿Por qué no te vas a un hotel? Mi tía tiene razón. No hay espacio para nadie más aquí. Está bien, querida, dije finalmente con una sonrisa que me salió del alma, pero que sabía que no llegaba a mis ojos. Entendía la situación a la perfección. Megan sonrió victoriosa, creyendo haber ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi casa con pasos lentos y dignos, mi mente viajó 20 años atrás, a cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. Tenía 50 años entonces. Acababa de enviudar y Robert apenas tenía 25. Éramos solo nosotras dos contra el mundo y había tomado la decisión más importante de mi vida: construir un refugio para nuestra familia. Recordé aquella mañana de agosto cuando llegué al terreno con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había ahorrado cada dólar trabajando como costurera, tomando pedidos desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para casas ajenas. Mis dedos sangraban 1000 veces con esa máquina de coser que aún conservo. Pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto me miró con desconfianza cuando le dije que quería construir una casa en la playa como costurera viuda. Señora Crawford, esto va a costar al menos $45,000, me dijo mientras revisaba sus papeles. ¿Está segura de que puede con este gasto? Saqué mi libreta de ahorros y la puse delante de él. Tenía exactamente $45,000 ahorrados, centavo a centavo. Robert me acompañó el primer día que llegaron los obreros. Sus ojos brillaban de emoción al ver a su madre convertir la pobreza en esperanza. Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa?, me preguntó mientras marcaba dónde irían los cimientos. No la vamos a tener así como así, hijo, le dije. La vamos a construir con nuestras propias manos. Y así lo hicimos. Durante 2 años, cada fin de semana, conducía hasta aquí para supervisar la construcción. Llevaba arena, pintaba paredes, y planté todos los árboles del jardín. Robert me acompañaba cuando no tenía clases en la universidad. Juntos, elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes y la posición exacta de cada ventana para que entrara la brisa marina. Cuando por fin terminamos la casa, Robert me abrazó en la terraza y me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga una familia, les contaré cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y trabajo duro. ¿Cómo había llegado ese mismo muchacho a permitir que su mujer me humillara en el lugar que yo construí con tanto sacrificio? La casa no era solo paredes y un techo. Fue el símbolo de mi independencia después de quedar viuda. Fue una prueba de que una mujer podía salir adelante sola sin depender de nadie. Fue mi refugio cuando el mundo se volvió demasiado pesado. Mi lugar para recordar quién era Eleanor Crawford antes de convertirme simplemente en la mamá de Robert. Cada objeto en esa casa tenía una historia. Compré la mesa del comedor con el dinero extra que gané haciendo vestidos de quiniela durante 3 meses seguidos. Yo misma cosí las cortinas del salón con tela que conseguí en oferta. El juego de ollas de cocina me costó $200 que ahorré al no comprar ropa nueva durante todo un año. Pero lo que más me dolió fue recordar todas las veces que Megan había venido aquí como invitada. Los primeros años de su matrimonio con Robert,
Se comportó como una nuera agradecida. Oh, Madre Crawford, qué hermosa casa tienes. Debes estar muy orgulloso de todo lo que has logrado. Ella me ayudó a cocinar, jugó con los niños en la playa e incluso me trajo flores del mercado cuando vinieron de visita. ¿Cuándo había cambiado todo? Cuando empezó a mirarme como si fuera una carga en lugar de la mujer que le había dado un marido. Tal vez fue cuando Robert consiguió ese trabajo mejor remunerado y ella dejó de trabajar. O tal vez fue cuando compraron su propia casa en la ciudad y ella empezó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un pequeño apartamento. Las señales habían estado allí durante años, pero las había ignorado. Sus comentarios sobre mi edad. Madre Crawford, deberías descansar más. No es bueno para ti trabajar tan duro a tu edad. Sus sugerencias sobre mi ropa. ¿Por qué no compras algo más moderno? Robert gana buen dinero ahora. Él te puede ayudar. Sus pistas sobre la casa. Qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo. Ahora entendí que ella había estado planeando esto durante mucho tiempo. La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculado, pensado, diseñado para humillarme y tomar posesión de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia pura y fría subiendo desde mi estómago hasta mi garganta. No era la rabia ciega que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Fue la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, la viudez y décadas de duro trabajo. Megan había cometido un error fatal. Había subestimado a Eleanor Crawford. Ella pensó que yo era una anciana inofensiva que permanecería en silencio ante la humillación. Ella no sabía que estaba tratando con una mujer que había construido un imperio con solo $1, que había criado a un hijo ella sola, que se había enfrentado al mundo con las manos vacías y había ganado. Pero lo que más me dolió no fue la traición de Megan. Fue la traición silenciosa de Robert. Mi hijo, el chico que cuidé cuando tenía fiebre, el joven al que apoyé durante la universidad, el hombre que prometió que siempre me protegería, había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Me subí a mi coche y encendí el motor. Tenía que encontrar un hotel para pasar la noche, pero solo sería temporal, muy temporal, porque Megan Dyson acababa de declarar una guerra que no tenía idea de cómo pelear, y yo era un veterano. El Hotel Golden Sands me costó $85 por noche. Dinero que no tenía previsto gastar porque se suponía que debía dormir en mi propia cama, en mi propia casa. Pero allí estaba yo, registrándome como cualquier otro turista mientras mi casa estaba ocupada por invasores que se sentían con derecho a mi propiedad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Megan. Escuché sus palabras venenosas. Sentí la humillación que ardía dentro de mí. A las 6 de la mañana, ya estaba despierto, tomando café y planeando mi próximo movimiento. Decidí volver a la casa para intentar hablar con calma. Quizás hubo un malentendido. Quizás Megan había reaccionado mal por el estrés de tener a tanta familia junta. Quizás Robert aparecería y pondría fin a la situación. Después de todo, él era mi hijo. Él sabía mejor que nadie todo lo que había sacrificado por esa casa. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta de entrada cerrada, mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. Verónica, la hermana de Megan, respondió, todavía en pijama y con aspecto molesto. ¿Qué quieres ahora? Preguntó sin siquiera saludarme. Buenos días, respondí con la mayor dignidad posible. He venido a buscar algunas de mis cosas personales y necesito hablar con Megan sobre esta situación. Megan está durmiendo y tus cosas ya no están. Las pusimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran. Mis cosas en bolsas en el garaje. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. ¿Cómo que mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Verónica. Todas las cosas aquí son mías. Mire, señora, no quiero problemas. Pero Megan me explicó toda la situación.
Robert le dio permiso para usar la casa y ustedes ya lo resolvieron todo. No sé por qué están aquí para armar un drama. Me dejó entrar, pero me sentí como una intrusa en mi propia casa. El olor era diferente. Olía a comida rara, cigarrillos y perfume barato. Mi sala estaba llena de colchones inflables y ropa tirada por todas partes. Los muebles que había elegido con tanto cariño estaban manchados y desordenados. Cuando entré en la cocina, casi se me para el corazón. Mi hermosa cocina, la cocina que había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destrozada. La estufa tenía grasa quemada. El fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían mal. Y habían usado mis mejores ollas para cocinar algo que había dejado manchas permanentes en el fondo. ¿Dónde están mis platos de porcelana?, pregunté con voz temblorosa. ¡Ay! Algunos se rompieron. Los niños estaban jugando. Y ya sabes cómo son. Megan dice que eran muy viejos. En fin, mis platos de porcelana, los que había comprado uno a uno durante años, ahorrando para completar el juego, los que solo había usado en ocasiones especiales porque los cuidaba como tesoros, estaban rotos, desechados, como si no valieran nada. Subí las escaleras a mi dormitorio principal, el santuario donde había planeado descansar estos días. La puerta estaba abierta y dentro estaba la madre de Megan, ya vestida, organizando la ropa en mi armario como si fuera suyo. Disculpe, dije, intentando mantener la compostura. Esta es mi habitación. Ay, mi hija Megan me lo explicó todo. A mí. No te preocupes, cuidaré muy bien de las cosas. Mira, incluso organicé tu ropa en estas bolsas para que no se arrugara. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida en bolsas de plástico como si fuera basura para donar. 2 niños que no conocía dormían en mi cama, y mis almohadas favoritas estaban en el suelo cubiertas de manchas. Señora, necesito que saque a estos niños de mi cama, dije con firmeza. ¿Tu cama?, se burló. Oh, por favor. Megan me dijo que ya no ibas a usar esta habitación. Los niños necesitan dormir cómodos, no en el suelo. Era como vivir una pesadilla. En mi propia casa, me trataban como si fuera la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada, como si mis derechos de propiedad fueran solo caprichos de una anciana. Bajé las escaleras, temblando de indignación, y busqué a Megan. La encontré en la terraza, tomando café de una de mis tazas favoritas, con mi bata puesta, hablando por teléfono como si fuera la dueña de la casa. Sí, mamá. La casa es preciosa. No te preocupes, ya me he encargado de todo. La suegra comprendió cómo están las cosas ahora. Se reía mientras hablaba como si mi humillación fuera un chiste. Al verme, colgó y me miró con fastidio. ¿Qué haces aquí tan temprano? Creí que estaba claro que no había sitio para ti. Megan, tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos. Yo pago el mantenimiento. Tengo todos los documentos. Robert no tiene derecho a darte permiso para mi propiedad sin consultarme. Ay, por favor, no empieces con tu drama legal. Robert es tu hijo, ¿verdad? Los hijos se heredan de sus padres. Es normal. Además, cuidamos mejor la casa que tú. Mira qué familia está llena. Qué feliz se ve. ¿Feliz? Has destrozado mi cocina. Rompiste mis platos y metiste mi ropa en bolsas como si fuera basura. Bueno, tienes un montón de cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para hacer una limpieza general. Te hicimos un favor. No podía creer lo que oía. Esta mujer había invadido mi casa, había destruido mis pertenencias, había humillado mi memoria y mis recuerdos, y luego tuvo la osadía de decirme que me había hecho un favor. ¿Dónde está Robert?, pregunté una última vez. Ya te dije que está trabajando. Pero no os preocupéis, él está completamente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo, es hora de que esta casa se use para algo productivo en lugar de permanecer vacía,
esperando tus visitas ocasionales. Esa mentira me rompió el corazón. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Robert nunca hubiera planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba aquí defendiéndome? ¿Por qué permitía que su esposa me tratara de esta manera? Megan, voy a ser muy clara contigo. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esta situación va a terminar ahora. Ella se rió con esa risa cruel que yo ya conocía demasiado bien. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a demandar a tu propio hijo? No seas ridícula, Eleanor. Sabes que no puedes hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese momento supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia. Pero había olvidado una regla fundamental de las familias verdaderas. Los lobos no atacan a la manada. Y ella acababa de atacar al lobo más viejo y sabio de todos. Sonreí y me giré para irme. Tienes razón, Megan. Somos familia y pronto verás lo que eso realmente significa. Esa tarde volví a casa con una excusa. Me había olvidado de sacar unos medicamentos importantes del botiquín del baño. Megan me dejó entrar de mala gana, pero no me acompañó. Estaba demasiado ocupada organizando una barbacoa en mi terraza con toda su familia extendida. Mientras subía las escaleras hacia mi baño, aproveché la oportunidad para inspeccionar realmente el daño que habían hecho a mi casa. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Mi dormitorio principal no solo estaba ocupado por la madre de Megan y los niños desconocidos, sino que también habían movido mi tocador, rayado el espejo con algo afilado y usado mis cajones para guardar su ropa interior sucia. El baño era una pesadilla. Mi bañera de porcelana blanca, que había mandado instalar especialmente porque soñaba con tomar baños relajantes después de largas jornadas de trabajo, estaba manchada con tinte negro para el cabello. Las toallas que había bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y malolientes. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, probablemente utilizados por todas las mujeres de la familia de Megan. Pero lo que realmente me hizo temblar de rabia fue lo que encontré en mi armario secreto. Detrás del armario principal, tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunos objetos de valor sentimental. Era mi lugar ultra privado donde nadie más sabía que existía. El espacio había sido descubierto y violado. Mis documentos estaban revueltos, algunos en el suelo. Las joyas que había heredado de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera revisado y manejado descuidadamente. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos, documentos legales con los nombres de Roberts y Megan. Los tomé con manos temblorosas y los leí rápidamente. Se trataba de una solicitud de cambio de titularidad del inmueble. Querían transferir la casa a nombre de Robert, alegando que yo, debido a mi avanzada edad y deteriorado estado mental, ya no era capaz de administrar propiedades valiosas. Estado mental deteriorado. Yo, la mujer que había administrado sus finanzas a la perfección durante 70 años, que había construido una fortuna desde cero, que todavía trabajaba y mantenía su independencia financiera. Querían declararme incapaz mental para robarme mi casa. El documento estaba fechado la semana pasada. Esto confirmó que la invasión a mi casa no había sido espontánea. Había sido parte de un plan elaborado para tomar posesión de mi propiedad, usando la ley para su beneficio. Al final de los papeles encontré algo que me dejó helado, una tasación de un inmueble. Habían tasado mi casa de playa en $300,000. Y había una nota escrita a mano por Megan. Con este dinero podremos comprar un apartamento más grande y enviar a los niños a una escuela privada. Solo necesitamos que R firme los papeles. Y para que la anciana no cause problemas. La anciana. Así me llamaban. La anciana que no se suponía que causara problemas mientras me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Metí todos los documentos en mi bolso. Era la evidencia que necesitaba para comprender completamente la situación.
Esto no fue solo una invasión familiar. Fue un robo planeado, un fraude elaborado para despojarme del trabajo de mi vida con mi propia sangre como cómplice. Salí del armario y me dirigí a la ventana de mi dormitorio. Desde allí pude ver la terraza donde toda la familia de Megan estaba celebrando. Tenían música alta, estaban asando carne en mi nueva barbacoa y usando mi juego de platos para exteriores. Los niños corrían por mi jardín, gritaban y jugaban sin supervisión, pisoteando las flores que había plantado con tanto amor. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica, la hermana de Megan, tomándose selfies en diferentes rincones de mi casa, posando como si fuera su nueva propiedad. En una foto, ella estaba sentada en mi hamaca favorita. En otra, estaba en la cocina sirviendo bebidas como si fuera la anfitriona. Lo subía a sus redes sociales con comentarios como: vacaciones familiares en nuestra nueva casa de playa y bendecidas con este paraíso. Nuestra nueva casa. Ya ni siquiera era la casa de la familia. Era su nueva casa. Tomé fotografías de todo con mi teléfono. El desorden, los desperfectos, las manchas, la ropa desparramada. Si esto iba a convertirse en una batalla legal, necesitaba evidencia de cómo habían tratado mi propiedad. Cuando bajé las escaleras, escuché a Megan hablando por teléfono otra vez. Esta vez, no se molestó en bajar la voz cuando me vio. No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Robert es hijo único, puede reclamar la herencia anticipadamente debido a la incapacidad de su madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podremos hacer con ella lo que queramos. Herencia anticipada por incapacidad. Querían declararme mentalmente incapaz para robarme mi herencia mientras aún estaba viva. Sí, ya enviamos los papeles médicos falsos. Le pagamos $50 a ese médico de la clínica barata para que firmara un informe que decía que tenía demencia escénica. Robert al principio no quería, pero le expliqué que es por el bien de los niños. Documentos médicos falsos, un médico corrupto, un informe de demencia inventado y escenográfico. Mi propio hijo se convenció de que despojarme de mi propiedad era por el bien de los niños. La conversación continuó, pero no pude escuchar más. Mi mundo se estaba desmoronando, no solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planeado cada detalle, cada mentira, cada documento falso necesario para robarme legalmente. Salí de casa sin despedirme. Con esa mujer ya no había nada de qué hablar. Las palabras habían perdido todo significado. Ya no era una disputa familiar que pudiera resolverse con conversaciones y buenos sentimientos. Era una guerra y habían disparado el primer tiro usando las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su enemigo. Pensaron que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría ante la primera amenaza legal. No sabían que estaban luchando contra una mujer que había construido todo lo que tenían de la nada. Una mujer que conocía el verdadero valor del dinero, del trabajo honesto y de la verdadera justicia. Ahora era mi turno de planificar. El lunes por la mañana, Robert finalmente apareció. Llegó a la casa en su auto nuevo, ese Toyota que había comprado con el dinero de la promoción que consiguió el año pasado. Lo vi estacionarse en mi entrada como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi casa y destruido mi vida durante un fin de semana. Lo estaba esperando en la terraza del hotel, vigilando mi casa con unos prismáticos que había comprado en una tienda de deportes. Había pasado la noche despierto, organizando todos los documentos que había encontrado, tomando notas y preparándome para este momento. Sabía que Robert vendría eventualmente. Él tenía que venir. Su plan no podría ejecutarse sin su firma personal. Lo vi saludar a Megan con un beso en la mejilla, abrazar a algunos de los niños que corrían por el jardín y actuar como si esto fuera completamente normal, como si su madre no hubiera sido humillada y expulsada de su propia casa, como si él no fuera cómplice de un elaborado fraude para robar mi propiedad.
Esperé 20 minutos antes de caminar hacia la casa. Necesitaba que se sintiera cómodo, que creyera que tenía el control de la situación. Cuando toqué el timbre, fue él quien abrió la puerta. Mamá, dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando sabía que había hecho algo malo. La misma sonrisa que usaba cuando era niño y lo descubrí mintiendo sobre sus calificaciones. ¿Cómo estás? Megan me dijo que viniste el fin de semana. ¿Megan te lo dijo? Repetí lentamente, midiendo cada palabra. ¿Eso es todo lo que te dijo, Robert? Bueno, sí. Dijo que hubo un pequeño malentendido, pero que ya está todo arreglado. Creí que ya habíamos hablado de esto antes. ¿De qué hablamos exactamente? Robert se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves del coche como siempre lo hacía cuando estaba acostado. Acerca del uso de la casa. Sabes, vienes aquí muy poquito, mamá. Y la familia de Megan necesita un lugar donde reunirse para las vacaciones. Ah, claro. ¿Y también hablamos de declararme mentalmente incompetente? Su rostro se puso blanco como una sábana. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Saqué los documentos de mi bolso y los puse delante de él. Estoy hablando de esto, Robert. Solicitud de transmisión de propiedad por incapacidad mental del propietario. ¿Te suena familiar esto? Sus manos temblaban mientras tomaba los papeles. Por un momento, vi a mi verdadero hijo, el niño asustado que había criado solo durante tantos años, pero ese momento duró solo unos segundos antes de que Megan apareciera detrás de él. ¿Qué está pasando aquí? Ella preguntó con esa voz controladora que siempre usaba. Robert, pensé que habíamos quedado en que no había nada de qué hablar. Megan, ella encontró los papeles. ¿Qué papeles? Ella preguntó, fingiendo inocencia. Robert, tu mamá está confundida otra vez. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. No estoy confundida, Megan. Y tampoco soy escéptico, como dice el informe médico falso por el que pagaste $50. La máscara cayó por completo y sus ojos se llenaron de puro odio. Estabas espiando nuestras conversaciones privadas. Estaba defendiendo mi casa de invasores y ladrones. ¿Ladrones? Ella gritó. No somos ladrones. Robert es tu hijo. Él tiene derecho a esta propiedad. Robert tiene derecho a heredar cuando yo muera, no a robarme mientras esté viva. Oh, por favor. Ya estás vieja, Eleanor. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿Por qué no nos dejas hacer algo productivo con esta casa en lugar de dejarla vacía, esperando tus visitas ocasionales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert tenía la cabeza gacha como un niño castigado. La madre de Megan y Verónica habían salido de la casa y estaban escuchando desde la terraza. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con curiosidad. ¿De verdad acabas de sugerir que mi madre se apresure a morir para que puedas tener su casa? Robert finalmente levantó la voz. Yo no dije eso, Megan se defendió. Acabo de decir que a su edad no necesita tantas propiedades. ¿Quién eres tú para decidir lo que necesito o no necesito? Le pregunté directamente. ¿Quién te crees que eres para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planear despojarme del trabajo de mi vida con documentos falsos? No robamos nada, no. Entonces, ¿dónde están los pendientes de perlas que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi difunto marido? ¿Dónde están las monedas de plata que tenía guardadas en mi armario secreto? Robert me miró sorprendido. ¿Qué monedas de plata? Los que tu esposa conoce porque revisó todos mis documentos privados buscando formas de robarme. Eso es mentira. Megan gritó, pero su rostro la delató. Robert, le dije a mi hijo con la voz más tranquila que pude encontrar. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías acerca de los documentos de transferencia de propiedad? Le digo, Megan le gritó. Dile que lo sabías. Dile que estás de acuerdo. Dile que es hora de que pienses en tu verdadera familia en lugar de complacer a tu madre toda tu vida. Cállate, Megan. Robert finalmente explotó. Cállate.
Todos nos quedamos en silencio. Robert nunca le gritó a su esposa. Era un hombre tranquilo. Evitó el conflicto. Siempre buscó la paz familiar. Verlo perder el control de esa manera fue impactante para todos. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Pero sabías lo de los papeles, ¿no? ¿Sí o no? Sí, susurró. Hice. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar de la traición de mi hijo, pero otra muy distinta era oírle confirmarlo con su propia voz. Y el informe médico falso, también. Megan dijo que era solo una formalidad que todos los niños tienen que hacer cuando sus padres alcanzan cierta edad. Que era normal. Que era para protegerte. ¿Protegerme de qué, Robert? De tomar malas decisiones con tu dinero. ¿Qué malas decisiones? ¿Gastar mi dinero en mi casa para mis vacaciones? No, mamá. Pero Megan tiene razón en que la casa está vacía la mayor parte del tiempo y tenemos gastos. Tenemos niños que necesitan y por eso decidiste robarme en lugar de pedirme ayuda. No te estamos robando, interrumpió Megan nuevamente. Te ayudamos a ser más práctico con tu dinero. Ayudarme a ser práctico falsificando informes médicos, inventando que tengo demencia e invadiendo mi casa como ladrones. Eso es suficiente. Megan gritó. Robert, dile la verdad de una vez por todas. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles están listos, que solo falta tu firma para transferir la propiedad. Dile que ya es hora de que actúes como un hombre en lugar de un niño obediente. Robert me miró con ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento mucho. Me estás pidiendo perdón y al mismo tiempo me vas a robar mi casa. No es robar. Es asegurar el futuro de mis hijos destruyendo el presente de tu madre. Él no respondió. Él simplemente se quedó allí atrapado entre su esposa, que lo estaba presionando para que firmara mi sentencia de muerte financiera, y su madre, que lo miraba con el corazón roto. Está bien, Robert, dije finalmente. Lo entiendo. Sé dónde está tu lealtad. Me giré para caminar de regreso a mi auto, pero me detuve y me giré para mirarlos a todos. Solo una cosa más. Pensaste que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría sin luchar. Estabas equivocado. Luché contra la pobreza y gané. Luché contra la viudez y gané. Construí esta propiedad ladrillo a ladrillo cuando ni siquiera estabas en mi vida. Y ahora voy a luchar contra ti y también voy a ganar esto. La sonrisa triunfante desapareció del rostro de Megan. Por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Con qué abogado? Preguntó con voz temblorosa. No tienes dinero para batallas legales. Sonreí. ¿Quién te dijo que no tengo dinero? ¿Querida? Salí de mi casa con mi dignidad intacta, pero con el corazón roto. Robert había hecho su elección. Había elegido el dinero fácil en lugar de la mujer que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 45 años. Había elegido los gritos manipuladores de su esposa antes que la voz silenciosa de su propia conciencia. Pero si pensaban que me iba a quedar en un rincón llorando, estaban completamente equivocados. Conduje directamente al banco. Necesitaba comprobar exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. Durante los últimos 20 años, seguí ahorrando religiosamente, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes, aparto $300 de mi pensión y de los ingresos de mi trabajo de costura. Aprendí desde muy joven que ahorrar dinero era poder. Era seguridad. Era libertad. El gerente del banco, Alex Peterson, me conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. Eleanor, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y necesito discutir un asunto legal delicado. Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía 87,000 pesos en ahorros más 23,000 pesos en certificados de depósito y 12,000 pesos en mi cuenta corriente, 122,000 pesos en total. Megan había calculado mal.
Ella pensaba que yo era una pobre anciana que dependía únicamente de una escasa pensión. Ella no sabía que Eleanor Crawford había sido una tía trabajadora toda su vida, ahorrando cada centavo para protegerse exactamente de este tipo de situación. Señor Peterson, necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas y necesito una carta oficial del banco que confirme mi capacidad mental para administrar mis finanzas. Por supuesto, Eleanor. ¿Hay algún problema? Mi familia está intentando que me declaren mentalmente incompetente para poder quedarse con mis bienes. Su rostro se puso serio. Eso es muy serio. ¿Necesitas una recomendación de un abogado especializado? Sí, por favor. Me dio el nombre y el número de teléfono de Thomas Gallagher, un abogado especializado en derecho de familia y fraude de activos. Él es el mejor en este tipo de casos. Dile que yo te envié. Salí del banco con una nueva energía corriendo por mis venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía los recursos financieros para defenderme. Fue la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Thomas Gallagher desde el estacionamiento del banco. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. El abogado puede verte a las 4. Es urgente, ¿verdad? Muy urgente. Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había reunido, los papeles de transferencia de propiedad falsos, las fotos de los daños a mi casa, la lista de artículos robados y copias de todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica donde mostraba su nueva casa de playa. A las 4, estaba sentado en la elegante oficina de Thomas Gallagher. Era un hombre de unos 60 y tantos años, de cabello gay, ojos inteligentes y modales profesionales que inspiraban confianza inmediata. Señora Crawford, cuénteme todo desde el principio. No omitas ni un solo detalle. Narré toda la historia. La invasión de mi casa, las humillaciones de Megan, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas robadas, la traición de Robert. Tomó notas detalladas haciendo preguntas precisas que demostraron su experiencia en este tipo de casos. ¿Tiene usted los documentos originales de la propiedad? Sí, todos ellos. La casa está 100% a mi nombre. Pagué cada centavo de la construcción y tengo todos los recibos de los últimos 20 años. ¿Alguna vez le examinó el médico que supuestamente firmó el informe de demencia? Nunca en mi vida lo he visto. Ni siquiera sé su nombre. Excelente. Esto es una falsificación de documentos médicos. Un delito federal. ¿Tiene alguna documentación de las joyas robadas? Estoy seguro que sí. Parte de ella, especialmente el reloj de mi difunto marido, está asegurada por $3.000. Thomas sonrió. Señora Crawford, su caso es sólido. Muy sólido. Tenemos allanamiento, robo, falsificación de documentos, intento de fraude de activos y posiblemente corrupción médica. Tu familia metió la pata a lo grande. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana presentaremos una demanda de desalojo por invasión ilegal de propiedad. En segundo lugar, denunciaremos el robo de sus joyas a la policía. En tercer lugar, denunciaremos la falsificación de documentos médicos ante la Junta Médica y la Fiscalía del Distrito. Y en cuarto lugar, solicitaremos una orden de restricción para evitar que sigan utilizando fraudulentamente su nombre. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El desalojo puede ser inmediato si el juez ve evidencia clara de intrusión. En casos como este, donde los intrusos no tienen derecho legal sobre la propiedad, la ley actúa rápidamente. ¿Cuánto va a costar? Mis honorarios son $5,000 por todo el proceso. ¿Puedes pagarles? Puedo pagarles hoy si quieres. Su sonrisa se amplió. Me gusta trabajar con clientes que toman en serio su defensa legal. Señora Crawford, su familia pensó que usted era una anciana indefensa, pero estaban equivocados. Eres una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo. Consejero. No voy a parar ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante.
¿Estás dispuesto a llegar hasta aquí? Porque cuando iniciamos este proceso, tu relación con tu hijo probablemente será irreparable. Me quedé en silencio un momento, pensando en Robert, en el niño que había sido, en el hombre que podría haber sido, en el cobarde en que se había convertido. Consejero, mi hijo me traicionó por dinero, me declaró mentalmente incompetente por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. Y si intenta arrepentirse y disculparse durante el proceso, entonces debería haberlo pensado antes de firmar papeles para robarme. Las disculpas después de ser atrapado no cuentan. Thomas asintió con respeto. Comprendido. Seguiremos adelante con todo. A primera hora de la mañana presentaremos todas las demandas. Hay una cosa más, consejero. Quiero que entiendan que subestimaron completamente a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tienes en mente? Quiero que esta demanda sea pública. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el coste social de su traición sea tan alto como el coste legal que se pueda arreglar. Los registros judiciales son públicos y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente a cuando entré. Ya no era Eleanor Crawford, la madre traicionada y humillada. Ahora yo era Eleanor Crawford, la mujer que se defendía con todas las armas legales a su disposición. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a mi hermana Laura en Texas. Le conté toda la historia. Eleanor, no puedo creer que Robert hiciera eso después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Lo que importa es lo que voy a recibir a cambio. ¿Necesitas que vaya a ayudarte? No, hermana. Tengo que luchar esta batalla solo. Pero gracias por ofrecer. Colgué el teléfono y me senté en la cama, mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel, pude ver las luces encendidas, la música aún sonando y la celebración continuando como si nada hubiera sucedido. Mañana iba a ser un día muy diferente para todos ellos. Sonreí en la oscuridad. Eleanor Crawford había regresado a la guerra. El martes a las 8 de la mañana, Thomas Gallagher llegó a mi casa con 3 documentos legales, un oficial de policía y un notario público. Llegué exactamente a la misma hora en un taxi, vestido con mi mejor traje gris y cargando una carpeta llena de pruebas. La familia de Megan estaba desayunando en mi terraza cuando vieron el aparcamiento legal de caravanas en la entrada. Vi a Megan dejar caer su taza de café cuando reconoció las placas oficiales del coche de policía. Buenos días, dijo Thomas con voz profesional y fuerte. Soy el abogado Thomas Gallagher, representante legal de la señora Eleanor Crawford, legítima propietaria de esta propiedad. Venimos a entregar una orden de desalojo inmediato por allanamiento ilegal. Megan salió corriendo de la terraza, con una mirada de pánico en su rostro. ¿De qué habla? Esta es la casa de mi esposo. Tenemos derecho a estar aquí. Señora, respondió el policía, ¿tiene algún documento que acredite los derechos legales sobre esta propiedad? ¿Mi esposo? Mi marido es el hijo del dueño. Él me dio permiso. ¿Dónde está tu marido en este momento? Está trabajando. Thomas sacó los primeros documentos. Aquí tengo la escritura original de la propiedad, completamente a nombre de la señora Ellen Crawford. También tengo los recibos del impuesto predial de los últimos 5 años, todos pagados por la señora Crawford, y tengo esta orden judicial de desalojo inmediato por allanamiento sin el consentimiento del propietario. La madre de Megan apareció detrás de su hija, visiblemente nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dije con voz tranquila pero firme. ¿Qué está pasando? Pregunté. ¿Qué está pasando? Pregunté con voz tranquila pero firme. ¿Qué es lo que pasa? Es que invadiste mi casa sin mi consentimiento, destruiste mi propiedad,
Robaste mis pertenencias e intentaste despojarme del trabajo de mi vida con documentos falsos. Ahora enfrentarás las consecuencias legales. Verónica salió de la casa grabando todo con su teléfono. Esto es maltrato a personas mayores. La señora está loca y nos está acosando. Señorita, intervino el notario público. Deje de grabar inmediatamente. Este es un procedimiento legal oficial y no está autorizada a documentarlo. Thomas sacó más papeles. También tengo una denuncia formal por robo de joyas y objetos de valor, con una lista detallada de todos los artículos faltantes y sus valores estimados. No robamos nada, gritó Megan. ¿Dónde están los pendientes de perla de la madre de la señora Crawford?, preguntó el policía. No sé de qué pendientes habla. Y el reloj de oro del difunto esposo de la señora Crawford, asegurado por $3,000. Megan guardó silencio. Se le enrojeció la vergüenza. Además, continuó Thomas, tenemos pruebas de falsificación de documentos médicos para intentar declarar a la señora Crawford mentalmente incompetente. Esto es un delito federal castigado con prisión. ¿Documentos médicos?, preguntó el policía. ¿Qué tipo de documentos? Le mostré los papeles que había encontrado. Un informe falso que afirmaba tener demencia escénica, firmado por un médico que nunca me ha examinado, pagado con $50 para facilitar el robo de mis pertenencias. El policía revisó los documentos y frunció el ceño. Esto es muy grave, señora, le dijo a Megan. Usted pagó por un informe médico falso. No lo hice. Solo queríamos ayudarla. Ella es demasiado mayor para administrar tantas propiedades y por eso decidió robarle su casa utilizando documentos fraudulentos. En ese momento llegó Robert conduciendo a toda velocidad. Salió del coche con una mirada de total desesperación. Seguramente alguien le había avisado de la llegada de la policía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, casi sin aliento. Su esposa y su familia están siendo desalojadas legalmente de la propiedad de su madre por allanamiento ilegal, le explicó Thomas. Y a usted, señor Crawford, lo citan como cómplice en un caso de intento de fraude de bienes. ¿Fraude de bienes? Le enseñé los documentos. Los papeles de transferencia de propiedad que iba a firmar para robarme la casa. Robert, los papeles que su esposa había escondido en mi armario secreto. Robert palideció. Mamá, puedo explicarlo. No hay nada más que explicar. Ya tomó su decisión. Pero no quería llegar a esto. ¿No quería que llegara a qué? A que me defendiera. Esperaba que me callara mientras me robaban el trabajo de mi vida. Megan se acercó a Robert y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. ¿Qué te está diciendo tu esposa, Robert? Yo pregunté. Quiere que le diga a la policía que tienes problemas mentales, que inventas cosas. ¿Qué? ¿Y qué vas a decir? Robert me miró a los ojos por primera vez en días. Vi al niño asustado que había sido, pero también vi al hombre cobarde en el que se había convertido. No sé qué decir, mamá. Entonces no digas nada. Thomas sacó los últimos documentos. Señor Robert Crawford, aquí está su citación oficial. Tiene 3 días para comparecer ante el Tribunal de Familia para responder por los cargos de complicidad en intento de fraude de activos contra una persona mayor. Complicidad. Su firma está en los documentos de solicitud de transferencia de propiedad. Su nombre está en la solicitud de incapacidad mental de su madre. Usted autorizó el uso fraudulento de esta propiedad. Usted es legalmente responsable de todos los daños. Pero soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo. El señor Crawford, dijo el oficial de policía, la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un crimen es un crimen, no importa quién lo cometa. La madre de Megan comenzó a llorar. Esto es injusto. Somos familia. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se roban unas a otras. Respondí. Pero decidiste romper esa regla primero. Thomas miró su reloj.
Tienes exactamente 2 horas para recoger tus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier artículo que pertenezca a la señora Crawford debe quedarse aquí. El oficial supervisará el proceso para asegurarse de que no tomes nada que no te pertenezca. ¿2 horas? Verónica gritó. Eso es imposible. Tenemos hijos. Tenemos equipaje. Deberías haber pensado en eso antes de invadir la propiedad ajena, respondió el notario. Megan se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura rabia. Pagarás por esto, me gritó. Pagarás caro humillarnos así. Robert, di algo. Defiende a tu familia. Robert me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era amor. No fue respeto. No fue arrepentimiento. Era resentimiento. Puro resentimiento. Mamá, ¿de verdad vas a seguir adelante con esto? Robert, ya lo he hecho. Tú me trajiste aquí. Pero somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra lentamente. Familia invade casas. Familia roba joyas. Familia falsifica documentos médicos. Familia humilla a sus mayores en público. Nosotros solo queríamos, tú querías robarme y yo quiero justicia. Thomas cerró su carpeta. Damas y caballeros, tienen 2 horas. El reloj ya ha empezado. Observé cómo toda la familia de Megan corría hacia la casa como hormigas desesperadas, agarrando sus cosas, gritándose unos a otros y culpándose unos a otros por el desastre. Pero me quedé de pie en mi jardín, viendo cómo el plan que habían creado para destruirme se desmoronaba. Eleanor Crawford contraatacó y ganó la primera ronda. Las 2 horas más largas de mi vida pasaron como una película de drama familiar en cámara rápida. Desde la terraza de mi casa recuperada, vi cómo la invasión que habían planeado con tanto cuidado se desmoronaba por completo. La madre de Megan fue la primera en quebrarse. Después de media hora de llorar y gritar, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar con el embalaje. Esto es tu culpa, Megan, le gritó a su hija. Me dijiste que todo estaba arreglado. Me dijiste que la anciana lo había aceptado todo. Mamá, cállate y ayúdame a empacar, respondió Megan, metiendo desesperadamente la ropa en bolsas de plástico. La anciana nos tendió una trampa. Se comportó como una anciana indefensa, y resultó que tenía abogados y dinero ahorrado. Verónica grabó todo el proceso en su teléfono. Pero esta vez, no fueron videos celebrando su nueva casa en la playa. Eran videos de la humillación pública de una familia que había sido desalojada legalmente por intrusos. Esto se va a volver viral, gritó mientras filmaba a su hermana empacando. Todos sabrán cómo nos trataron. Verán qué clase de persona es esta señora. El policía le quitó el teléfono. Señorita, ya le advertimos sobre grabar sin autorización durante un proceso judicial. Si continúa, será arrestada por obstrucción a la justicia. Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que abandonar el paraíso donde habían estado jugando. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, se acercó a mí. Señora, ¿por qué nos echa? No hicimos nada malo. Mi corazón se rompió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto. Habían sido utilizados como peones en el plan de sus padres. No te voy a echar porque hayas hecho algo malo, le expliqué en voz baja. Te pido que te vayas porque esta es mi casa y tu familia vino aquí sin pedirme permiso. Pero mi mamá dijo que ahora era nuestra casa. Tu mamá estaba equivocada. Megan escuchó la conversación y se acercó furiosa. No hables con mis hijos. No tienes derecho a confundirlos aún más. No los estoy confundiendo. Los confundiste al traerlos a una casa que no era la tuya. Esta casa es nuestra. Robert es su hijo. Los hijos heredan de sus padres. Los hijos heredan cuando sus padres mueren, no cuando sus padres aún están vivos y sanos. ¿Ya eres viejo para que necesitas tantas propiedades a tu edad? Thomas intervino. Señora,
Cada comentario que usted hace sobre la edad de mi cliente está siendo documentado como evidencia adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra una persona mayor. Megan se quedó en silencio inmediatamente. Robert había estado llevando maletas a los coches en completo silencio, evitando mi mirada. Pero cuando solo faltaban 30 minutos para que se cumpliera el plazo, finalmente se acercó a mí. Mamá, necesitamos hablar. No queda nada más de qué hablar, Robert. Sí, la hay. Mira, admito que las cosas se salieron de control, pero podemos solucionarlo. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar a abogados y policías. ¿Qué tipo de acuerdo? Te quedas con la casa, por supuesto. Aceptamos que fue un error venir sin avisarte, y a cambio, dejas todas las demandas y las joyas robadas. Devolveremos todo lo que se llevaron por error. ¿Por error? Bueno, ya sabes, en la confusión de la mudanza, algunas cosas se mezclaron. Robert, ¿de verdad crees que voy a aceptar que robar las joyas de mi madre fue un error? Mamá, no era robar. Fue un malentendido. Y el informe médico falso también fue un malentendido. Él se quedó en silencio. Y la solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental también fue un malentendido. Él permaneció en silencio. Y humillarme públicamente llamándome parásito también fue un malentendido. Ese no fui yo, esa era Megan. Pero tú estabas allí. Me viste siendo humillado por tu esposa en mi propia casa. Y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Robert. Sabías que tenías que defender a tu madre, pero decidiste permanecer en silencio para no contradecir a tu esposa. Megan estaba estresada. Mamá. Ella tenía a toda su familia aquí. Los niños estaban inquietos y eso le dio derecho a insultarme en mi propia propiedad. Robert se desesperó. Bueno, Megan se portó mal. Lo admito. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeaste robar mi casa usando documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. No te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y yo qué soy, Roberto? ¿No soy tu familia? Sí, sois mi familia. Pero Megan y los niños son mi principal responsabilidad ahora. Así que tu principal responsabilidad ahora es robar a tu madre. No estaba robando. Fue asegurar el futuro de mis hijos destruyendo el presente de quien te dio la vida. Robert se puso las manos sobre la cabeza en señal de frustración. Mamá, no lo entiendes. Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan escuelas privadas, ropa, vacaciones. La casa de Megan necesita reparaciones. Trabajo día y noche, pero el dinero nunca es suficiente. Y por eso decidiste que tenía que pagar tus cuentas con el trabajo de mi vida. Vives solo en un apartamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Allí estaba. La verdad finalmente había salido a la luz. Robert no me había traicionado por amor a su familia. Él me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. Un desperdicio. Repetí la palabra lentamente. Mamá, no lo dije con mala intención. ¿Son mis 30 años de trabajo día y noche un desperdicio? No. ¿Pero es un desperdicio mi disciplina de ahorrar cada centavo para construir esta casa? Mamá, por favor. ¿Es un desperdicio mi sacrificio de criarte sola después de quedar viuda? Ya basta, explotó Robert. Contigo siempre pasa lo mismo, siempre recordándome todo lo que sacrificaste. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Megan dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que me sorprendió. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podía soportar. Yo no dije eso. No hacía falta decirlo, acabas de gritarlo. Robert se quedó allí respirando con dificultad, con el rostro rojo de vergüenza y rabia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?
¿Hijo? Le pregunté. Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas económicos, habríamos encontrado una solución juntos. Pero vosotros preferisteis conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente y tratar de robarme utilizando la ley. ¿Por qué, Robert? ¿Por qué elegiste el camino más cruel? Porque sabía que dirías que no. ¿Cómo lo supiste si nunca me preguntaste? Porque siempre has estado muy apegado a tu dinero, muy controlador con el trabajo de tu vida. ¿Controlador? Robert, yo pagué tu universidad. Te compré tu primer coche. Te presté el pago inicial para tu casa. Te he ayudado económicamente decenas de veces en tu vida adulta, pero siempre con condiciones, siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Finalmente entendí todo. Robert no me había traicionado por codicia. Me había traicionado por orgullo. Su orgullo masculino no soportaba seguir dependiendo económicamente de su anciana madre. ¿Sabes qué, Robert? Finalmente dije, tienes razón. Debería haberte obligado a ser más independiente cuando eras más joven. Debería haberte dejado resolver tus propios problemas en lugar de siempre rescatarte. Pero es demasiado tarde para cambiar el pasado. Y ahora tendrás la oportunidad de ser completamente independiente porque a partir de ahora resolverás todos tus problemas financieros sin mi ayuda. Thomas miró su reloj. Amigos, les quedan 10 minutos. La estampida final fue caótica. Megan gritando órdenes, los niños llorando, Robert cargando las últimas maletas con una mirada de derrota total. Cuando por fin estuvieron todos en sus autos, Megan bajó la ventanilla y me gritó una última amenaza. Esto no ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a demostrar que estás loca. Adelante, respondí con calma. Mi abogado te estará esperando. Los autos se alejaron, levantando polvo en mi entrada. Robert fue el último en irse. Me miró por el retrovisor, pero yo ya me había dado la espalda. Thomas se acercó. ¿Cómo se siente, señora Crawford? Cansada, respondí con sinceridad. Pero libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de tener que excusar la traición con amor maternal. Libre de fingir que esto se arregla con perdón y olvido. El policía se despidió. El notario terminó sus documentos. Thomas me entregó las llaves de mi casa. Señora Crawford, su casa ha sido oficialmente recuperada. Subí las escaleras de mi terraza y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi casa, pero el acto final de esta obra aún estaba por llegar. Una semana después del desalojo, mi casa de playa había recuperado su belleza original. Había contratado un servicio de limpieza profesional por 700 pesos para borrar todo rastro de la invasión. Los olores extraños habían desaparecido, las manchas habían desaparecido y mis muebles estaban de nuevo en su lugar. Pero la verdadera justicia apenas comenzaba. Thomas me llamó el viernes con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Señora Crawford, tengo novedades importantes. El médico que firmó el informe falso sobre demencia ha sido suspendido por la Junta Médica. La investigación reveló que había firmado al menos 12 informes similares a cambio de dinero y las consecuencias legales para Robert y Megan. Esa es la mejor parte. El fiscal decidió presentar cargos penales por fraude de activos y conspiración. Ya no es solo un asunto civil. Ahora es un caso penal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podrían enfrentar penas de cárcel si son declarados culpables. Y también significa que todos los honorarios legales que han tenido que pagar han sido enormes. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Megan, llorando al teléfono. Eleanor, por favor, tenemos que hablar. Megan está desesperada. Robert ha gastado más de $15,000 en abogados y el proceso legal ni siquiera ha terminado. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Queremos disculparnos. Queremos arreglar las cosas.
¿Quiere arreglar las cosas o necesita que retire las demandas porque se está quedando sin dinero? Señora, por favor. Megan tiene hijos que mantener. Robert podría perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Debería haber pensado en sus hijos antes de planear robarme. Y Robert debería haber pensado en su trabajo antes de fingir que... Documentos. Pero ya recuperaste tu casa. Ya ganaste. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación. No devuelve las joyas robadas. No elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en casa de mi mamá. ¿Las joyas que tomaste por error? ¿Las joyas que robaste accidentalmente durante la confusión de la mudanza? Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, puede venir personalmente y traer todas las joyas robadas. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver cómo se desmoronaba el plan que habían diseñado para destruirme. La tristeza venía de saber que mi relación con Robert probablemente había terminado para siempre. 2 días después, Megan apareció en mi puerta. Vino sola, sin Robert, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de llorar. Eleanor, vine a devolverte tus cosas y a disculparme. Pasa. Se sentó en mi sala como una niña regañada. Dejó la bolsa en el mesa, y comencé a sacar mis joyas una por una. Aquí están los aretes de perla. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que también. Quiero decir que también tomamos por error. Por error. Señora, la verdad es que las tomé, pero no fue para robarlas. Fue para venderlas. Necesitábamos el dinero urgentemente. Tenemos muchas deudas. Robert perdió dinero en malas inversiones el año pasado. Estamos atrasados con la hipoteca. Nuestras tarjetas de crédito están al límite y los niños necesitan ir a la escuela. Y por eso decidiste robarme. No fue robar. Fue pedir tu ayuda indirectamente al invadir mi casa y humillarme públicamente. Megan comenzó a llorar. Eleanor, admito que me porté mal, muy mal. Pero me desesperé cuando Robert me dijo que tenías esta hermosa casa y que casi nunca la usabas. Pensé que tal vez creías que podías quitármela sin preguntar. Nunca quise quitártela. Solo quería usarla mientras no estuvieras aquí. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener 2 casas, pensamos que quizás sería mejor que la casa fuera oficialmente de Robert para evitar problemas legales en el futuro. Problemas legales, Megan. Creaste los problemas legales falsificando documentos médicos. Esa fue la idea del abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir propiedades entre familiares. Un abogado recomendó que cometieras fraude. Dijo que no era fraude si era entre familiares directos. Guardé silencio un momento, procesando el nivel de ignorancia e ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado sus vidas financiera y legalmente por seguir el consejo de un abogado corrupto de 5ª categoría. ¿Dónde está Robert?, pregunté. Él no quería venir. Dice que ya no eres su madre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. Dice que ya no soy su madre. Sí. Dice que una verdadera madre no demandaría a su propio hijo. Que elegiste el dinero por encima de la familia. ¿Y qué opinas, Megan? Creo que empezamos todo esto. Pero también creo que llevaste las cosas demasiado lejos. Podríamos haberlo resuelto todo como familia sin abogados ni policía. ¿Cómo podríamos haberlo resuelto como familia si nunca me hubieras dicho la verdad? Si me hubieras mentido, engañado y planeado robarme a mis espaldas. Pero somos familia. Las familias perdonan. Las familias se respetan, Megan. Y me faltaste al respeto de todas las maneras posibles. Megan se secó los ojos y me miró directamente. ¿Qué tengo que hacer para que retires las demandas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Quiero que Robert venga aquí personalmente y se disculpe conmigo. No contigo,
no por teléfono. Quiero que venga, me mire a los ojos y admita todo lo que hizo mal. No vendrá. Es demasiado orgulloso. Demasiado orgulloso para disculparse con su madre, pero no demasiado orgulloso para intentar robarle. Él también se siente traicionado por ti, Eleanor. Traicionado por defenderme de sus ataques. Traicionado porque elegiste a los abogados en lugar de a la familia. Me reí. No pude evitarlo. Me reí un poco. Una risa amarga que me salió del alma. Megan, ¿de verdad crees que elegí a los abogados antes que a la familia? No fue así. Elegí la justicia antes que la traición. Elegí la dignidad antes que la humillación. Elegí la verdad antes que la mentira. Pero éramos familia. Familia. Las familias se cuidan entre sí. Intentaste destruirme. Megan se levantó para irse. Así que no hay manera de arreglar esto. La manera de arreglar esto era no hacerlo desde el principio. Después de que se fuera, me senté en mi terraza a contemplar la puesta de sol sobre el mar. Las olas rompían contra la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra. Una semana después, Thomas me llamó con la noticia final. La señora Crawford, Robert y Megan aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Pagarán una multa de $20,000. Cada uno realizará 200 horas de servicio comunitario y estarán en libertad condicional durante 2 años. ¿Sin cárcel? No, pero tendrán antecedentes penales permanentes. Y el informe médico falso ha sido oficialmente anulado. Mi capacidad mental está completamente limpia legalmente. ¿Y los honorarios legales? Gastaron más de $30,000 en abogados defensores. Entre las multas y los honorarios legales, les costó más de $50,000 intentar robar tu casa. $50,000. Casi la mitad del valor de mi casa. Habían perdido más dinero intentando robarme de lo que podrían haber ganado si hubieran tenido éxito. Esa noche, sola en mi casa recuperada, hice balance de todo lo sucedido. Había perdido a mi hijo. Esa fue la verdad más dolorosa. Robert había elegido el resentimiento sobre el arrepentimiento, el orgullo sobre el perdón. Pero yo había ganado algo más valioso: mi dignidad, mi independencia y la confirmación de que Eleanor Crawford seguía siendo una mujer fuerte e inteligente, capaz de defenderse de cualquier amenaza. Mis 70 años no me habían convertido en una anciana indefensa. Me habían convertido en una mujer sabia con recursos, contactos y la determinación de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Al mes siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: contratar a un trabajador a tiempo parcial. Una empleada doméstica se encargaría de la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nadie volviera a invadirla sin mi conocimiento. También cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a organizaciones benéficas en lugar de a Robert. Si él quería independencia financiera total, la tendría. 6 meses después, recibí una carta de Robert. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo directamente. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Megan y yo hemos aprendido la lección. Quizás algún día podamos volver a ser una familia. No contesté la carta. Las familias verdaderas no se traicionan por dinero. Las familias verdaderas no humillan a sus mayores. Las familias verdaderas no planean robos con documentos falsos. Robert había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que su perdón. Cada uno de nosotros vivía con las consecuencias de sus decisiones. Yo vivía en mi casa de la playa, libre, independiente y en paz. Vivían con deudas, antecedentes penales y la vergüenza social de haber intentado estafar a una mujer de 70 años. La justicia silenciosa había triunfado, y Eleanor Crawford había demostrado que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que uno podía cometer.